tema que nos va a pegar a todos sin excepción. Hasta el predicador lo va a pegar y me ha pegado. Yo les voy a dar testimonios de cómo me ha pegado este tema en mi vida personal. Pero es bueno escucharlo porque es la voz de Dios en esta mañana para este pueblo que está reunido aquí. Bien, comenzamos, hermano. Miren, ¿qué dice? El poder. Mirando esa imagen, ¿cómo es que no? Aparte de mi amigo Víctor Hugo Pérez, quiero dar la bienvenida a cientos de espectadores que en este momento ya están en línea. A través de el TikTok Live, ¿verdad? Ya estamos en directo, ¿sí? ¿Están conectándose las personas? ¿Qué me dicen? ¿Sí? La vez anterior, el sábado anterior, se conectaron cerca de 500 personas a escuchar el mensaje de Dios. En este momento estamos haciendo una transmisión en directo y yo quiero a todas las personas que están conectándose a este directo, que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar allí, abriendo su corazón también para las cosas espirituales y para escuchar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga a cada una de las personas que se conectan a través de las redes sociales, a través de esta transmisión, a escuchar la palabra de Dios. Miren qué importante que es usar la tecnología. Aquí estoy dirigiéndome a un grupo de personas. Sin embargo, a través de la tecnología hay muchas más personas que van a escuchar la palabra de Dios. Cuando yo me visitó mi amigo Víctor Hugo a mi negocio, y yo le estaba diciendo, yo hago él, si yo te escucho, dice, ¿tú me has visto? ¿No? Dice que desde la casa se conectaba al TikTok Live. Entonces yo estaba predicando en otra iglesia y él estaba escuchando los mensajes. Miren lo importante que es. Desde la comodidad de la casa o de un lugar, las personas pueden también acceder al mensaje que Dios ha preparado para nosotros. Bien, hermanos, siguiente hermano, por favor. La influencia de las palabras. Qué poderosa que es la influencia que tienen las palabras. Y hoy vamos a analizar profundamente lo que dice la palabra de Dios con relación al poder de las palabras. Siguiente hermano. Miren, las palabras tienen influencia de carácter positiva o negativa, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo un pensador? Siguiente. ¿Qué dijo un pensador? Un sabio. Un sabio dijo, nada podrá medir el poder que oculta una palabra. Nadie puede medir el tremendo poder que oculta una palabra. Es decir, que la palabra tiene poder, pero tiene poder destructivo, pero también tiene un poder de restauración, un poder para dar vida. ¿Qué les parece? Y nosotros, Dios nos ha dado la facultad de usar las palabras para comunicarnos con quienes, con nuestros semejantes, y también para comunicarnos con Dios. Qué maravilloso, hermanos. Pero vamos a ver, no es tan hermoso como nosotros pensamos. Siguiente hermano. Vamos a abrir el libro de Santiago, capítulo 3, versículos 1 y 12. Pero antes de leer la Biblia, inclinemos el rostro para pedirle la asistencia de Dios. Ahí tal como estamos, inclinemos el rostro, hermanos. Bendito Señor que estás en el reino de los cielos en esta mañana. Estoy en uso de tu palabra. No quiero ser yo el que me dirija a mis hermanos y a las personas que están conectadas a través del internet a esta transmisión. Señor, úsame solamente como uno de tus instrumentos. Permite que no sea yo, el hombre, el ser humano, el que hable, sino que hable tu Santo Espíritu a través de mí. Amado Padre, me inclino reverente delante de ti para recibir el poder que viene del cielo y expresar tu santa palabra. Lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, ¿qué dice el apóstol Santiago? En Santiago capítulo 3,
versículo del 1 al 12. No vamos a leer todos, vamos a leer uno por uno. ¿Qué dice? Hermanos míos, no ambicionen todos el llegar a ser, ¿qué cosa? Maestros. Hagan cuenta que aquí está el apóstol Santiago y que ustedes eran los feligreses desde entonces. Y el apóstol Santiago les da un consejo a las personas, les dice: no ambicionen, ¿qué cosa? Llegar a ser maestros. ¿Quién es un maestro? Un maestro es una persona que enseña. Enseña a estudiar, enseña a comprender las cosas, ¿no? ¿No es cierto? Es una persona que está preparada para expresar un mensaje. Pero el apóstol Santiago, cuando dice, hermanos míos, no ambicionen todos a llegar a ser maestros. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las personas que tienen el talento, el don de la palabra que Dios les ha dado, usen ese don al servicio de Dios, pero con la bendición de Dios. Hermanos, es difícil estar al frente de las personas. Miren, en este instante, qué tremenda responsabilidad que tengo yo de estar haciendo uso de las palabras para dirigirme a ustedes. Muchas veces decíamos que la palabra tiene poder, ¿verdad? Y muchas veces, entonces yo tengo que cuidarme mucho de que no sean mis palabras las que se expresen. Tengo que cuidarme de que no sean mis pensamientos los que yo exprese a través de las palabras. Porque como ser humano, como persona falible que soy, puedo estar diciendo cosas que no son correctas. Puedo estar hablando cosas torcidas. Por eso que es una tremenda responsabilidad delante de Dios ser un predicador. Y eso nos está advirtiendo el apóstol Santiago. Él no nos está diciendo que no prediquemos la palabra de Dios, no. Él nos está diciendo de que cuando nosotros estemos al frente de las personas predicando la palabra de Dios, tengamos en mente la gran responsabilidad que tenemos para expresar lo que vamos a decir a las personas. No sé si han visto en ira sobre un tema. Este tema, Dios dice esto sobre ese tema. Y de repente la mujer dice: no, eso no está correcto. Yo no creo eso. Mira, yo le escuché al pastor Bullón decir que esto era de esta manera. ¿No lo han escuchado ustedes? ¿No han visto eso de algo? Amén. Dice: yo le escuché al pastor Bullón predicar. ¿Por qué? Le tienen confianza de lo que dice el pastor Bullón, porque pensamos que él es un siervo de Dios. Entonces, ¿qué peso que tienen las palabras en la vida de un cristiano, de una persona? Por lo tanto, nosotros tenemos una responsabilidad tremenda delante de Dios, porque nosotros, cuando Cristo venga, tenemos que rendirle cuentas de nuestros actos. De cada palabra que hicimos, que dijimos, debemos rendirle cuentas a Dios. Por lo tanto, las palabras que debemos pronunciar, yo debo tratar de limitarme en no hablar yo, sino dejarle que hable quién. Que hable la palabra de Dios. Siguiente, hermano. Mire, ¿y qué dice? Deben saber que nosotros, los maestros, seremos juzgados con mayor severidad. Claro que sí, porque Dios me dio un ministerio, me dio una responsabilidad. Y yo tengo que responderle a Dios frente al ministerio y a la responsabilidad que Él ha puesto en mis manos. Entonces, debemos predicar con la sola escritura. ¿Qué significa cuando yo digo debemos predicar la sola escritura? ¿Ah? Exacto, significa que debemos predicar con un escrito está. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, ¿cómo eludió la tentación de Satanás? ¿Cómo eludió? Como un escrito está. Jesús pronunció lo que estaba escrito en la palabra de Dios en el libro de Isaías, ¿o no? Y como un escrito está, le respondió a Satanás y le cayó la boca al enemigo y venció la tentación.
esa razón nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos cuando predicamos la palabra de Dios. Por ejemplo, alguien me hace una pregunta a mí y me dice: Patricio, ¿qué es esto? Me hace una pregunta. ¿Cómo debo responderle yo a esa persona? ¿Ah? Llegó una hermanita una vez, una ocasión, me dice: hermano Patricio, quiero hacerle una pregunta. Dígame, ¿Dios condena que las personas se hagan tatuajes? ¿Qué dice la Biblia sobre los tatuajes? ¿Es pecado tatuarse la piel? ¿Hacerse tatuajes? Me preguntó. Les digo sinceramente, hermanos, yo no tenía, sabía que Dios condena que uno se tatúe, pero no sabía dónde estaban los textos. Así que le dije: hermana, denme un tiempito, voy a consultar con el tío Google. Así que entré a Google mirando los tatuajes. Entonces, las palabras tienen poder. Y si nosotros no decimos las cosas correctas y como son y como está escrito en la palabra de Dios, cometemos un pecado, porque vamos a confundir a las personas. Y después, cuando ellos descubran que lo que le hemos dicho no es verdad, esas personas se van a apartar de nuestra iglesia. Por eso tenemos que ser honestos cuando hablamos la palabra de Dios. Bien, siguiente, hermano. Santiago capítulo 3, el versículo 2 de Santiago, ¿qué dice? Porque todos ofendemos muchas veces. Es decir, aquí el apóstol Santiago no dice solo ofendemos a algunos, no, dice todos. Y se incluye incluso él también se incluye. Todos ofendemos alguna vez a alguien con nuestras palabras. Levanten la mano las personas que alguna vez ofendieron con sus palabras a alguien. Levanten la mano. Yo sí. Siguiente, hermano. Miren, a veces nosotros ofendemos hasta sin querer. A veces, como decía el chavo, ofendemos sin querer queriendo, a veces. Pero a veces lo hacemos. Miren, a veces yo he estado hablando en iglesia, así con hermanos, ¿no? Y de repente he visto que una persona se apartó. ¿Qué pasó? Y ya le veo que ya no tiene el mismo entusiasmo para saludarme, ya le veo que está un poquito distante de mí, ya me mira con un poquito de indiferencia. Digo: ¿qué pasó con usted, hermano? De repente alguien viene y me dice: hermano, ¿se acuerda que ese día teníamos una reunión y usted dijo esto, este otro? Sí. Dice: el hermanito está resentido porque él piensa que usted estaba hablando de él sobre esto. Le digo: ¿serio? Y sinceramente todo lo que dije, yo no dije con el ánimo de ofender a nadie. Yo hablé cuando hoy, ¿qué decía? Pidan perdón de las ofensas que hacen a quienes, a los demás, para recibir el perdón de Dios. Eso decía el texto bíblico. Ahora en la lección, queridos hermanos, tenemos que pedir perdón cuando nosotros presumimos que hemos ofendido a alguien en palabra. Bien, eso es lo que nos dice. Siguiente, hermano. Miren lo que dice el apóstol. Sigue el versículo. Si alguno no ofende de palabra, o sea, la persona que sabe controlar sus palabras, que sabe controlar sus lenguas, que sabe controlar lo que dice, si alguno no ofende de palabra, este es varón que perfecto. Miren, una manera de que nosotros podamos llegar a ser perfectos, ¿cuál es? Solamente controlando nuestras palabras, controlando nuestra lengua. ¿Sí o no? Siguiente. Bien, hermano, vamos a ver el siguiente. Santiago 3, 1, 12 dice: y la lengua es ¿qué es? Un fuego. ¿Qué más dice? Un mundo de maldad. Miren, en este órgano tan pequeñito que es la lengua, está un mundo de maldad, un mundo de perversidad. Dice: la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Hay un episodio en la Biblia cuando Jesús estaba explicando a sus discípulos. Dice: miren, estoy a punto de que los escribas y los fariseos
estoy a punto de que ellos vengan a entregarme a mí. Y me van a entregar a la muchedumbre y me van a matar. Y cuando Jesús anunció de su muerte a sus discípulos, hubo uno que dijo, ¿qué dijo uno? Un discípulo. ¿Se acuerdan? Se encuentra en Mateo 16, del 22 al 23. Hubo uno, era Pedro. El apóstol Pedro le cogió a Jesús y le trajo a un lado y dijo: Señor, tienes que cuidarte. Esto no es posible que suceda. No es posible que tú mueras o que te maten, que te asesinen. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? E inmediatamente Jesús entendió que no era Pedro el que hablaba. ¿Quién estaba hablando? Satanás. Y le dijo: apártate de mí, no me tientes. Apártate de mí, Satanás. Pero Jesús no se estaba dirigiendo a Pedro, se estaba reprendiendo al demonio que estaba utilizando a Pedro para hacerle caer en tentación. ¿Se dan cuenta? El uso de las palabras de manera incorrecta pueden a veces a nosotros apartarnos de Dios. ¿Cuántos miembros de la iglesia adventista en Ecuador, hablando solo de Ecuador, cuántos miembros de la iglesia adventista se han apartado de la iglesia solo por concepto del uso perverso de la lengua dentro de la iglesia? ¿Saben cuánta gente, hermanos? Miles de personas. Miles de personas. Cuando hay un proceso de purificación, de depuración de la iglesia, aquí el anciano y la secretaria saben bien, ¿qué pasa? La iglesia tenemos 80, 90 miembros, otras 100, 200, 300 miembros, pero en realidad los miembros que son activos y que vienen permanentemente son 50, 40, 80, ¿o no es así? ¿Y dónde está más de la mitad de esas personas? Están fuera de la iglesia. ¿Y quieren saber por qué? La mayoría está por el uso perverso de la lengua dentro de la iglesia. Hermanos, nosotros estamos invitados por Dios a no ser religiosos, sino a ser cristianos. Una cosa es ser religioso, otra cosa es ser cristiano. El religioso se viste el día sábado bien bonito, se pone corbata, se pone terno, coge la Biblia y viene a la iglesia. El religioso canta con los hermanos, ora con los hermanos, escucha la palabra de Dios, participa en lo que tiene que participar. Pero cuando sale de la iglesia, se saca la corbata y vuelve a ser el mismo hombre que siempre ha sido en su vida. Un hombre que le debe al vecino y no le paga, un hombre que habla mal de las personas, un hombre que da un mal testimonio en donde está. ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, ese es un religioso. Ese no es es una persona convencida, pero no es convertida. Pero el verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano, es una persona convertida a Dios. Y la conversión significa una persona que da un buen testimonio en su casa, en medio de su familia, en su casa, en su barrio, en su lugar de trabajo. ¿A dónde va? Esa persona debe dar un buen testimonio. Las palabras de esta persona, de este cristiano, deben ser palabras que den vida, que restauren a las personas. Pero no deben ser palabras que dañen, que ofendan, que degraden, que denigren a las personas. ¿Sí? Muy bien, siguiente. Santiago, el versículo 8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La lengua no puede ser domada. El hombre puede domar muchas cosas, pero menos la lengua. Menos la lengua. Y el apóstol Santiago nos advierte que es un tremendo, la lengua tiene un tremendo poder maligno que a veces no puede ser refrenado. Claro, pero el apóstol Santiago no está diciendo que usted no puede ser una persona que use correctamente la lengua, no. Él está hablando de las personas que no están convertidas. Porque, hermanos,
si yo quiero refrenar mi lengua, yo quiero que mi lenguaje, mi comunicación sea una comunicación positiva, sea una comunicación llena de espiritualidad, una comunicación motivadora para las personas, necesito tener el poder del Espíritu Santo. Por mi propia cuenta nunca voy a poder usar mi lengua ni mis palabras de manera correcta. Como ser humano siempre el cuerpo, la capacidad que tenemos siempre me van a arrastrar al pecado, a cometer errores, a decir cosas que no debo decir, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos con Dios, hermanos, todo es posible. Dios nos puede ayudar a refrenar nuestra lengua. Siguiente. El uso perverso de la lengua. Siguiente. Evitar conversaciones obscenas. ¿Cuántos de ustedes no han estado en medio de conversaciones obscenas? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes no han estado en medio de conversaciones obscenas? Miren, en internet, cuando chatean, hermanos, hay conversaciones obscenas. ¿Cuáles son las conversaciones obscenas, hermanos? ¿Cuáles serán las conversaciones obscenas? ¿Alguien me puede decir? Sí, la perversidad. Generalmente, ¿sabes? Cuando ya existe una... A ver, una a la vez. A ver, sí, tú, hermano. Actos de... Obscenas. ¿La obscenidad qué es, hermano? O sea, generalmente, ¿sabes? Cuando ya existe un alto grado de falta de respeto, puede ser por malas palabras, cosas así. Perfecto, malas palabras. ¿Qué más podemos decir? Palabras obscenas, malas palabras. Hermanos, miren, el mundo ha llegado a desacralizar a Dios tanto que a Dios le meten en un lenguaje vulgar. ¿No han escuchado que hacen personas chistes de Dios? Bromas de Dios. Entonces, todo eso es obsceno. Les encanta a las mujeres o a los hombres entrar en un diálogo sobre asuntos de carácter sexual y lleno de perversidad, en donde alimenta la promiscuidad sexual, por ejemplo. Esas son palabras obscenas. Entonces, queridos hermanos, ¿qué dice la Biblia sobre cómo evitar las palabras obscenas? Efesios 4:2, ¿qué dice? Vamos a leer. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria, ¿qué dice? Edificación. Más duro, hermanos, ¿qué dice? Edificación. Y sean de bendición para quienes las escuchan. Esto es lo que dice el apóstol Santiago, dice la Biblia, que cuando tú hables, cuando tú te dirijas a las personas, tus palabras deben servir para restaurar, para edificar a las personas, para sanar a las personas. Si saben que en la actualidad millones de personas están necesitando un mensaje de esperanza. Millones de personas que no saben qué hacer necesitan consejos sabios que vienen a través de la palabra de Dios. Entonces, qué lindo que usted se convierta en un consejero, sabiendo la palabra de Dios, que pueda orientar a mucha gente. Usa sus palabras de manera correcta al servicio de Dios. Cuando usted está predicando la palabra de Dios, usted está edificando con sus palabras a otra persona. Me encantó lo que dijo mi amigo Víctor Hugo Pérez hoy en la mañana que fuimos a la iglesia central. Y él dice, mira, yo sin ser bautizado, sin ser parte de la iglesia adventista, sin haber estudiado profundamente todas las 28 doctrinas que tiene la Biblia, dice, yo ya estoy predicando. Porque cuando veo a una persona que tiene la necesidad de un consejo, yo cojo y le comienzo a encauzarle. Es decir, usa las palabras ¿para qué? Para motivar a esa persona a hacer lo correcto. Y eso es lo que nos pide Dios, que hagamos con nuestras palabras. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué más? Evitar calumnias e insultos. Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo navego bastante en internet. Justamente, inclusive tengo ahí en TikTok, tengo mi plataforma para predicar la palabra de Dios. Tengo más de 100 videos con mensajes de Dios. Y queridos hermanos, en las redes sociales ustedes han visto los insultos que se dan gente, especialmente en este momento que estamos ya a punto de elecciones.
¿No han visto los insultos que se dan los correístas, los anticorreístas? El odio tremendo, hermanos, de las personas. Eso en el plano político. Vamos a hablar en el plano espiritual. ¿Cómo están siendo atacados los protestantes por los católicos? ¿No han visto ustedes en las redes sociales? Lo que dicen, lo que hablan, lo que insultan. Pero todo es insultos y también calumnias. Queridos hermanos, y Dios nos llama a nosotros a no utilizar el insulto ni la calumnia. ¿Qué dice usted? El noveno mandamiento, ¿qué dice? ¿Qué dice el noveno mandamiento, hermano? No levantes falso testimonio en contra de tu prójimo. Es un mandamiento de Dios. Es decir, que nosotros no debemos hablar mal de nuestro prójimo, ni aún de nuestros enemigos. Si usted cree que es enemigo de alguien, no debe hablar mal de nadie, más bien amar a los enemigos, dice la Biblia. Entonces, si usted y yo estamos llamados a no hablar mal de nadie, a no desacreditar a nadie. Pero a veces, qué lindo que es hablar, a veces es delicioso, ¿sí? El hombre que vive en el pecado siente una delicia hablar mal del prójimo. Siguiente, hermano, vamos a ver el versículo Mateo 5:11, ¿qué dice? Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Hermanos, si a usted le insultan, y le voy a decir, que le insulte a una persona de afuera, no pasa nada, porque posiblemente tiene razón, porque yo tengo una fe contraria a la que ellos tienen. Pueden insultarme porque yo estoy conservando mi fe, pero hermanos, recibir insultos de personas que están dentro de la iglesia, ser difamado por personas que están dentro de la iglesia, hermanos, eso es terrible. Eso es terrible, hermanos. Hermanos, yo, como les decía antes, sí había conocido de Dios desde mi niñez, pero yo no era realmente cristiano, yo era un mundano. Y ya les conté lo que yo hacía, más de 30 años. Era mundano. Entonces, en mi barrio, todo el mundo me conocía como el borrachito del barrio. Yo tenía un amigo, un inquilino que le decían el pescadero. Y con él yo tomaba en las esquinas, en las casas de los vecinos, tomaba en mi propia casa, en la terraza, tomaba en la vereda, con música en alto volumen, música de Segundo Rosero, música de Claudio Vallejo, y todo eso. Y ahí tomábamos y, como decíamos, chupábamos. Todo el mundo me conocía como un borrachito del barrio. Sí, el borrachito de la calle. Y el día que yo decidí entregar mi vida al Señor, ese día yo le dije: Señor, tú sabes que a mí me encanta el trago. Yo no puedo ver una cerveza porque inmediatamente yo salgo corriendo detrás de esa cerveza, porque ya era una enfermedad en mí. Yo era un alcohólico, pero no lo reconocía, porque el borracho nunca reconoce que es un alcohólico. Yo no reconocía, tenía tremendos problemas con mi esposa. Estábamos a punto de destruir nuestro hogar. Ya hablamos hasta de divorcio, hermanos. Ya de buscar una persona que nos separe y que todo se destruya y que todo se acabe aquí. Pero queridos hermanos, para no hacerles larga la historia, decidí entregar mi vida al Señor. Ese momento que decidí yo entregar mi vida al Señor, la persona que me invitó, el que vino a decirme, a hacerme reflexionar, fue un pastor. El pastor, ¿quién era? Asimbaya. El pastor Asimbaya, no sé si usted le conoce. Juanito Asimbaya. Y fue Augusto Sosa, de la 30 de julio. Ellos fueron a mi casa. Y Patricio, y mira, esa es otra historia maravillosa, hermanos, de cómo Dios me arrastró a su pueblo, a ser parte de su pueblo y a trabajar por su pueblo. Y queridos hermanos, yo dije al Señor: Señor, ahora voy a entregar mi vida, pero de a de veras. De a de veras. Pero tengo que dejar mujeres, tengo que dejar el trago, tengo que dejar esa vida bohemia, esa vida de promiscuidad sexual. Todo tengo que dejar en el camino. Tiene que haber un cambio. Entonces, queridos hermanos,
yo me iba a bautizar y el hermano Augusto Sosa comunica en la iglesia, comunicó a los hermanos, dice: hermanos, tenemos alegría porque el hermano Patricio Aguirre ha tomado la sabia decisión de bautizarse. Y él era feliz, Augusto Sosa. Pero en medio de esas personas hubo una hermanita que se acercó y le dijo: venga, Augusto Sosa, venga acá. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cómo van a bautizar a ese hombre? Ese es un borracho mujeriego, es así, 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 así. Hermano, me puso por los suelos. No, es un error. No lo hagan, es un error que lo bauticen a él. Pero ¿qué pasó, hermanos? Estos siervos del Señor no le hicieron caso a esas palabras y me bautizaron. Y después de que me bautizaron, comencé a coger cargo, recibía las llamaditas de mis amigos. Uno de ellos era, por ejemplo, Galo Tapuy Vargas, que trabaja en Estéreo Sancay, el que hace el programa Nuestra América. Galo Tapuy Vargas éramos así, toda la vida, hasta ahora seguimos siendo así. Lo traje acá una vez a filmar, ¿se acuerdan? Ya, él era mi compañero de copas aquí. Patito, venga, ñaño, mire, estoy en tal karaoke. Tengo unas buenas hembras, hermano, venga, corra. ¿Ustedes creen que a mí no me daba ganas de ir corriendo? Me daba ganas, hermanos. Estaba recién bautizadito, me daba ganas. Tentaciones. Y queridos hermanos, la tentación. Pero tuve que decir: no, ayúdame, Señor. El mismo sábado que me bauticé, perdón, el mismo sábado que me bauticé, hermanos, en la noche tenía yo un compromiso, porque yo ya firmé un contrato antes de decidirme a bautizar. Firmé un contrato para animar un matrimonio. El matrimonio de la hija de una cantante que es aquí en Santo Domingo, se llama Marcela Macías. Y ella me dijo, cuando yo le dije: mira, no quiero animar tu programa, yo voy a entregarme al Señor. No, Patricio, no, te pongo un animador. No me importa. Como yo ya había recibido la mitad de la paga, me dice, digo, te devuelvo la plata. No, te pongo un animador. No, quiero que tú vayas a animar ese matrimonio, porque tú conduciste los 15 años de mi hija y ahora quiero que tú mismo conduzcas el matrimonio. Dije: está bien, pero voy a hacer solo la parte formal. Nada de baile ni nada de eso. Ya. ¿Qué pasó cuando yo llegué allá? Yo llegué, hermanos, nunca, y aquí está Víctor Hugo, no miento yo, 30 años trabajando en espectáculos. Eso es raro, que el dueño de la fiesta le den al animador o a los del disco móvil, le den una botella de whisky. ¿Qué dices tú, Víctor? Es raro, ¿no? A nosotros siempre nos dan lo que decimos de las patas, es decir, el trago preparado y todo eso. Y eso hay que pedirles, hay que rogarles. Y yo era el que rogaba en el disco móvil para alimentar de trago a todo el equipo. Miren lo que era ese mundo, hermanos. Y entonces, esa noche viene la dueña de la fiesta, Marcela Macías, con una caja dorada, hermosa. Y yo veo, digo, esa es una chiva. Es un whisky carísimo. Mire, Patricio, toma. ¿Qué dije yo? Recién bautizado. Me bauticé el sábado en la mañana, a las 8 de la mañana, 9, 10 o 11 de la mañana me bauticé. Y le dije: Satanás, ¿cómo es de terrible? Y le dije: ¿sabes qué? No, muchas gracias. Ya no tomo. Pero lo dije con dolor, hermanos, en mi corazón. Porque todavía sentía las ganas de coger esa botellita. Pero con dolor en mi corazón dije: no, por favor, no tomo. Ya, bueno, cogió ella y se fue. Y el DJ que estaba al lado mío me coge y me dice: me pega un pellizcón y me dice: oiga, compadre. Digo: ¿qué pasa? Ya, pues usted no toma, pero yo sí tomo. Pues dirá, ¿qué nos pasa a nosotros de esa botella? Millones de... Y yo le voy y le digo: queridos amigos, yo quisiera que alguna vez ustedes tomen la misma decisión que yo tomé, de decirle no a la bebida. Yo no puedo ser un objeto, como se presenta, alcahuete, para que ustedes también se embriaguen. Yo jamás les voy a dar, jamás voy a compartir un trago con nadie. Se quedaron así.
Y tú no sabes cómo cuando el DJ cuando quiere entrar o quiere eso y decirles eso, ver que yo haya rechazado una botella de whisky, hermanos, eso para ellos era mortal. Pero yo tuve que hacerlo. Queridos hermanos, bueno, entonces me tuve que parar fuerte, no fue fácil. Pero sin embargo, hubo una persona de la iglesia que habló mal de mí. ¿Cuánto tiempo pasó de eso, hermanos? De ese suceso pasaron 8 años. Cuando en una cierta ocasión llega a la iglesia, recién hace un mes, menos de un mes, llega a mi negocio una persona de la iglesia que no le conozco, es venezolana. Llega y me dice, hermanito Patricio, comenzamos a conversar de cosas y cuando nos referimos a la persona que no quería que yo me bautice, que es líder de la iglesia, ¿sabe qué dijo? Hermanito Patricio, disculpe que es lo que le voy a decir, pero esta persona habla, le hace pedazos a ustedes, le pone por los suelos, mi hermano. Aún hasta ahora, hermanos, aún hasta el día de hoy. ¿Qué nos toca hacer? Orar por esa persona, hermanos. Orar. Queridos hermanos, entonces a eso me refiero yo. Que Cristo dijo que dentro de la iglesia va a haber el trigo y va a haber la cizaña. No todos los que están en la iglesia van a ser llamados hijos de Dios. No todos, porque solamente serán llamados hijos de Dios aquellos que conserven una integridad, una comunión íntegra con Dios. Y cada uno de nosotros, usted y yo, debemos procurar vivir una comunión íntegra con nuestro Dios. Y cuando digo debo vivir una comunión íntegra, significa que yo debo pedirle a Dios que me cambie, que el Espíritu de Dios me transforme, que deje todas esas cosas mundanas, todos esos hábitos satánicos que yo tenía en el pasado, que vaya habiendo un cambio radical. Y que la gente ya no reconozca a ese Patricio Aguirre de antes con el Patricio Aguirre de ahora. Que la gente pueda ver una transformación de esa persona, pero no por sus propios méritos, sino por el mérito de Jesús, por el mérito y el poder de Dios, porque Dios sí tiene poder para transformar a la gente, para transformar a las personas. Entonces, queridos hermanos, las calumnias, tanto daño que hacen en el hogar. ¿Cuántos hogares se destruyen en la actualidad, hermanos? ¿Cuántas personas están acudiendo a los juzgados para divorciarse? ¿Cuántos, hermanos? ¿Por qué? Por el uso perverso, satánico de la lengua. Dios nos está llamando a ser íntegros completamente. Y parte de la integridad es también el saber usar de manera correcta, adecuada, nuestras palabras y nuestra lengua. ¿Ustedes creen que en esa plataforma de TikTok, en donde tengo una comunidad de más de 2,000 personas, ustedes creen que yo no recibo ataques? Pero yo no entro en confrontación con ellos. Yo no entro a responderles, ni a insultarles, ni a decirles nada. No entro en confrontación. Porque nosotros no somos llamados a confrontarnos entre hermanos, entre personas. Somos llamados a amarnos y que nuestro lenguaje sea solo para edificar a las personas, no para destruirlas. Siguiente, hermano. No engañar con falsas promesas. ¿Cuántas veces nosotros hacemos promesas como cristianos? Hacemos promesas y no cumplimos. ¿Ah? Una señorita se prometen amor eterno entre dos jóvenes, se prometen amor. ¿Y qué pasa? El hombre comienza a hablar tan bonito que la chica cree todo lo que él dice, pero ella no se da cuenta que está siendo engañada, porque ese hombre realmente no la ama. Ese hombre tiene otras pretensiones, menos respetarla, menos amarla, ¿verdad? Y miren, en el mundo actual, ¿cuántas personas nos engañan? Políticos, en esta época política, ¿cuánta gente le dice al pueblo: yo me voy a preocupar por tu salud, me voy a preocupar por tu trabajo, me voy a preocupar para que haya mayor seguridad? Y te hablan bonito, hablan tan bonito, usan un
tienen una técnica para hablar, para influir, que la mayoría de las personas les creen. Y cuando son las elecciones, votan por ellos y se convierten en nuestros gobernantes. ¿Qué hacen? Hacen todo lo contrario de lo que ellos decían aborrecer. Y por eso que la gente ya no cree en la política, porque la mayoría se siente engañada, se siente defraudada por las personas que nos gobiernan. Y también, hermanos, hablemos no del plano político, hablemos del plano religioso. Muchas personas usan el púlpito, este lugar que es sagrado en el santuario de Dios, para proferir engaño. ¿Cuántas personas usan la Biblia como usó Satanás para tentar? ¿Cuántas personas usan la Biblia como usó Satanás para destruir al pueblo de Dios? ¿Cuántas mentiras no se dicen usando la Biblia, hermanos? ¿Cuántas mentiras no se dicen? Hermanos, la palabra, a veces dicha, solo en la forma como se dice, puede cambiar profundamente su significado. Y les voy a poner un ejemplo. Yo les digo la palabra, Tomás jugó. ¿Qué estoy diciendo? Que Tomás, un niño, una persona que se llama Tomás, jugó, o sea, practicó algún deporte, ¿verdad? Y si yo le digo las mismas palabras, pero con otro tono, les digo, Tomás jugó. ¿No es diferente? Pero las palabras son las mismas, hermanos. ¿Se están dando cuenta del peligro tremendo que tienen las palabras? De que usted puede decir con una buena intención, con una sana intención, pero lamentablemente pueden ser malinterpretadas. ¿Y quién se encarga de malinterpretar los términos de las palabras, el mensaje que usted expresa? ¿Quién se encarga? Ahí está el enemigo. Ahí está Satanás. Y es él el que trata de decir, mira lo que te dijo. Y ahí viene la confrontación, ¿verdad? Leamos Salmos 34:13, ¿qué dice? Que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Queridos hermanos, ¿por qué existen 33,000 religiones cristianas en el mundo? 33,000 religiones cristianas, hermanos. ¿Por qué existen? Porque cada persona quiere interpretar la Biblia a su manera. Entonces, como los demás no creen, no, la Biblia dice esto. Dice, no, hermano, la Biblia no dice esto, quiere decir este otro. No, yo creo que la Biblia dice lo que yo pienso. Esto dice la Biblia. ¿Y qué pasa? Entonces, como yo pienso, yo creo mi comunidad religiosa y hago mi iglesia. Y formo mi iglesia. Y el otro formó otra iglesia porque tiene otro pensamiento sobre la misma palabra de Dios. Entonces, hermanos, ese es el problema que Satanás está poniendo en la actualidad. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra de Dios no necesita intérpretes. ¿Quién interpreta la palabra? ¿Quién es el que debe interpretar la Biblia? ¿Quién? La misma palabra. El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es el que va a interpretar la palabra. La palabra de Dios es rica, hermano. Usted coge un tema, no coge un versículo, porque si coge solo un versículo, te puede estar diciendo una cosa. Pero cuando usted coge todos los versículos y lee el contexto, usted se va dando cuenta que realmente lo que quería decir no es lo que dice, sino otra cosa. Por eso hay que saber estudiar la palabra de Dios. Entonces, para no proferir engaños, siguiente, hermano. Vamos a terminar ya mismo. ¿Qué son los chismes, hermanos? Proverbios 18:8. Vamos a hablar de los chismes. Los chismes son, que dice la Biblia, son deliciosos manjares. ¿Usted ha comido los manjares? ¿Le gustan los manjares? A ver, ¿a quiénes les gustan los manjares? Levanta la mano. Yo soy un... Me encantan los manjares. ¿Ah? Miren, los niños les encantan los manjares, ¿verdad? Y miren cómo compara la Biblia al chisme. Compara como un manjar delicioso. Cómo nos gusta, ¿no? Dice, penetran hasta lo más íntimo del ser. ¿Qué es un chisme, hermanos? El chisme es una parte de la verdad y otra parte de la mentira. Unimos la verdad con la mentira y le formamos, y lo peor que le usamos las palabras de tal manera que le adornamos tan bonita esa información, ese mensaje,
que cuando yo estoy hablando, la otra persona que tiene unos oídos chiquitos se me hace así grandotes, porque le encanta escuchar. Hermanos, y el chisme es también otro canal, otro conducto a través del cual Satanás pervierte a su iglesia y separa a la iglesia, separa hogares, el chisme. Sí, muy bien. Siguiente hermano. ¿Qué propósito perverso logran los chismosos? Miren, vamos a ver Proverbios 16:28. ¿Qué dice? El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. ¿Cuántas personas que eran grandes amigos, entrañables amigos, que se amaban el uno al otro, han sido separados por un chisme? ¿Ah? Un chisme los ha dividido para siempre. Y después ya no se pueden ni ver ni en pintura, ¿verdad? Entonces, el chisme, dice, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Siguiente. El que ama la mentira es hijo de ¿quién? ¿Por qué? Porque el diablo es el padre de la mentira. Una persona que miente es hijo del diablo. ¿Y qué es la mentira? El uso perverso de las palabras también es la mentira. Una persona que miente está usando de manera incorrecta y perverso y diabólica las palabras y la lengua. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Una cierta ocasión llega una inquilina, no sé si ya les conté a ustedes esto, llega una inquilina que vivía en un cuartito. Ella tenía ¿cómo se puede decir? Un amante. Ya tenía un amante. Y a veces me pagaba el arriendo del amante o a veces me pagaba ella del cuartito. Pero llega la ocasión que un día baja la vecina, porque ya había 3 días que se pasó de que debía pagarme el arriendo. Llega y dice: vecino Patricio. Le digo: bueno, ¿cómo le va, vecina? Buenos días. Le voy a pagar el arriendo. Le digo: ya, chévere, gracias. Viene, me paga el arriendo y me dice: ¿sabe qué? Si viene el dueño, ¿cuál es el dueño? El amante, ¿no? Si viene el dueño y le dice que si yo le pago el arriendo, dígale que no, para que le pague. Y después le cobra y me da a mí. Y ya. Le digo: vecina Rubí se llama. Digo: vecina Rubí, usted sabe, yo soy cristiano. Yo no puedo mentir. Ruegue a Dios que no me pregunte. Porque si me pregunta el dueño, yo voy a tener que decir que sí, usted sí me pagó la renta. ¿Se están dando cuenta? El uso incorrecto de las palabras. La mentira debemos desecharla desde todo plano de vista, hermano. Y a veces es difícil cuando estamos acostumbrados a mentir, cuando hacemos de la mentira un hábito perverso. Hermanos, tenemos que corregir la lengua. Y si tenemos ese problema, pidamos a Dios de rodillas que nos ayude a deshacernos de la mentira, a no mentir, ser siempre leales. 1 Juan 1:6, ¿qué dice? Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? A veces decimos como cristianos: yo tengo comunión con Dios, yo soy un hijo de Dios, yo soy parte del pueblo de Dios, yo soy una persona consagrada a Dios. Hablamos bonito de Dios como que si realmente fuéramos consagrados. ¿Qué dice? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué significa? Y hacemos lo contrario de lo que Dios nos pide. ¿Qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuántos cristianos hipócritas y mentirosos hay en las iglesias, hermanos? Como dije antes, hay el trigo y la cizaña. El trigo es el buen cristiano, el verdadero hijo de Dios es el trigo. Pero la cizaña viene a ser la hojarasca, la basura, que es el tamo que será echado al fuego para que sea consumido en el tiempo final, en el tiempo de la siega. Entonces, queridos hermanos, ahí está. Siguiente. Las palabras definen lo que nosotros somos. La palabra, lo que yo digo, define lo que yo soy. Proverbios 10:22, ¿qué dice? Los labios deben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla ¿qué cosa? Perversidades. Aquí está definiendo que de acuerdo a mi expresión, de acuerdo a mi comunicación, de acuerdo al uso de la lengua, de mi lengua, yo puedo demostrar que soy o un hijo de Dios o un hijo de Satanás. Un hijo de Dios. Ya, o sea, define. Mis palabras definen si yo soy un hijo de Dios o un hijo de Satanás. Yo he escuchado a muchas personas que viven en el mundo decir: miren, ese es un
habla malas palabras, grita, habla mal del prójimo y todas esas cosas. Entonces, el uso de las palabras nos define si somos realmente hijos de Dios o si somos hijos del diablo. Siguiente. Proverbios 18:21. En la lengua hay poder ¿de qué? De vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Es decir, nuestras desgracias vienen por el uso incorrecto a veces de nuestra lengua. Hermanos, no sé si han visto que hay grupos de personas en la familia o en alguien. Cuando la familia ya identifica cuál es el chismosito de todos, al que le encanta andar regando, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace el grupo? ¿Lo aparta o no lo aparta? Lo aparta. Están conversando una cosa seria y cuando entra Pepito de los Palotes, el chismoso, ¿qué hace? Se callan y dicen, no hablemos nada delante de él. Porque todo lo comunica. ¿Ah? Todo lo comunica, lo descubre todo, y lo peor que no dice las cosas que son. Siempre hablan más de lo normal. Siguiente, hermanos. Siguiente. Santiago 1:12 dice, con ella, ¿qué dice? Bendecimos a Dios el Padre. Venimos acá a la iglesia a orar, a cantar, a alabar a Dios. ¿No es cierto? Con nuestras bocas, con nuestros labios cantamos a Dios, con nuestros labios oramos. Pero ¿qué pasa, queridos hermanos? ¿Qué sucede? Salimos de la iglesia y vamos a insultar y a maldecir a la gente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Con ella bendecimos a Dios el Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y hay otro versículo, siguiente hermano, que aclara más, dice, de una misma boca proceden ¿qué cosa? Bendición y maldición. Y dice el apóstol a Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. Nuestra boca fue creada solamente para proferir bendición, no maldición. Y debemos usarla de esa manera. Siguiente. Santiago 1:26. Si alguien cree que es religioso, estamos llegando ya para terminar un minuto más. Si alguien se cree religioso, ¿qué dice? Pero no le pone freno ¿a qué? A su lengua, se engaña ¿a quién? A sí mismo, y su religión, ¿qué dice? No sirve para nada. Querido hermano, si tú dices que eres hijo de Dios y usas incorrectamente tu lengua, usas de manera perversa, de manera impiadosa, de manera satánica tu lengua, queridos hermanos, tu religión no sirve para nada. ¿Cuántos religiosos están peleándose en las redes sociales? Entre católicos y protestantes, lanzándose tremendas batallas verbales, insultos, calumnias. Para esas personas es este texto. Si tú te crees que eres religioso, que estás en la iglesia verdadera, pero no pones freno a tu lengua, te estás engañando a ti mismo y tu religión, ¿qué dice? No sirve para nada. Por eso que, hermanos, nosotros como cristianos no debemos entrar en confrontaciones. Si alguien está hablando mal de nosotros, queridos hermanos, lo único que tenemos que pedir a Dios, que Dios tenga misericordia con esa persona y que le ayude a cambiar y a mejorarse la vida. Pero nosotros no entremos en confrontaciones con nadie. Siguiente, el último versículo, creo que es esto. El último versículo. En efecto, 1 Pedro 3, del 10 al 11. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar. ¿Cuántos de ustedes quieren amar la vida? Aman la vida y quieren gozar en este mundo. Levanta la mano. ¿Cuántos? Con sinceridad. Entonces la Biblia le dice, si usted quiere, ama la vida, quiere gozar, quiere ser alegre, quiere tener paz en su vida, ¿qué debe hacer? Dice, ¿quieren ser felices? Que refrene, ¿qué dice? Su lengua de hablar, ¿qué cosa? El mal, y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Y voy a concluir con estas dos últimas diapositivas. Hermanos, ¿cuál es el propósito divino de las palabras? Dios nos dio esa facultad de poder hablar, pero ¿cuál es el propósito divino? Las palabras deben ser usadas ¿para qué? Para restaurar tu vida y la vida de los demás. Siguiente.
Habla lo que sea necesario para edificar. Hermanos, mucho cuidado cuando hablan. Mire, por ejemplo, yo voy a hablar, voy a responderle algo a una persona. Antes de responderle, yo debo utilizar palabras de tal forma de que la persona que me escucha no tenga chance de malinterpretarlas. Pero si yo hablo de manera capciosa o hablo por hablar, posiblemente mis palabras van a dar chance, van a dar la oportunidad para que las personas le interpreten de distinta manera. Y es allí donde se causa el gran problema y el error del uso de nuestras palabras. Si vas a hablar, piensa antes de hacerlo y ponte a pronunciar solamente palabras que edifiquen tu vida y la vida de los demás. Ahora, queridos hermanos, yo quiero hacer una pregunta. Todos estamos convencidos que en algún momento nosotros ofendemos con nuestras palabras, que no estamos utilizando a veces de manera correcta y piadosa nuestra lengua para refrenar la lengua, para que este órgano tan pequeñito que está en nuestra boca, que se llama lengua, sea utilizada para la bendición de las personas, para pronunciar verdadero, que con nuestras palabras mucha gente pueda escuchar la voz de Dios, que a través de nuestras palabras mucha gente se rinda al mundo de pecado y pueda llegar a los pies de Jesucristo. ¿Cuántas personas desean pedirle a Dios? Los que desean hacerlo de corazón, pónganse en pie. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos ayude en el uso correcto de nuestro lenguaje, en el uso correcto de nuestras palabras. Vamos a orar, inclinemos el rostro para orar. Bendito Señor, queremos agradecerte, Padre amado, porque tú nos has dado esta facultad de poder hablar, de poder comunicarnos con nuestros semejantes a través de las palabras y a través de este órgano que es la lengua. Amado Padre, pero también reconocemos que como seres humanos hemos sido tentados muchas veces y hemos caído en las acechanzas del maligno y hemos utilizado de manera incorrecta nuestras palabras y nuestra lengua. Permite, Señor, que de hoy en adelante, antes de hablar, pensemos, antes de hablar y proferir insultos y proferir palabras groseras, palabras hirientes, palabras violentas en contra de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Permite, Señor, que usemos de manera correcta la lengua y las palabras. Señor, conviértenos en mensajeros de paz, que a través de las palabras que tú nos das podamos poner armonía donde hay desentendimiento, podamos poner unidad en donde haya discordia, Señor. Que nuestras palabras tengan el poder para edificar no solamente nuestras vidas, sino también la vida de nuestros hermanos y la vida de tu iglesia. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí, como estamos de piecito, vamos a entonar el canto 241.